Señor Padre Santo, Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor, queriendo conocerte más a ti, Señor, queriendo saber más de ti, acercarnos a tu palabra, Señor, conocer de tu gracia, Señor, conocer de tu amor, para acercarnos y tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque das el primer paso para tener relación con nosotros, Señor. Y nosotros te seguimos y nosotros te buscamos, Padre Santo, pero el esfuerzo más grande siempre es de parte tuya, Señor. Gracias, Señor, por ese deseo de reunirte con nosotros, Señor, por esas ganas, por todos los recursos que nos das para poder hacerlo, Señor. Te pido que estés con nosotros, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas, Señor, que nos lleves siempre por el buen camino de la fe, Señor, que no nos alejemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que sigamos eh, rectos, Padre Santo, buscando tu mensaje y tu palabra, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor, para que podamos entender la palabra de hoy, Señor, que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y que podamos vivir siempre junto a ti, Señor, eh, bendecidos con tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en todo momento, en todo lugar, Señor. Quédate con nosotros esta noche. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Este, hemos estado hablando mucho sobre el lo que Dios quiere que hagamos en esta temporada. No es en el año completo, sino es en estos primeros meses, que quiere que leamos un poquito eh, los evangelios, que leamos todos los evangelios, pero que de alguna manera encontremos el mensaje que Dios tiene para nosotros, específico para nosotros. Y lo que el Señor me ha estado hablando mucho tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, que es la gracia de Dios. Vamos a ver varios ejemplos, vamos a ver varios versículos, varios pasajes en donde Dios nos explica cuál es su gracia y qué es lo que Él hizo por nosotros. Entendiendo qué es lo que hizo por nosotros, es donde nace el agradecimiento, nace el gozo, nace el deseo de compartir lo que Dios tiene por nosotros. Entonces este tema es muy importante y lo que hemos estado haciendo anteriormente a este estudio es elevarnos a entender a profundidad el tema de la gracia de Dios. He estudiado según el Evangelio de Mateo. Entonces, para que más o menos veamos un poquito el contexto que tenemos para entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema que hemos estado hablando en otros momentos, en otras ocasiones, pero como les he dicho, quiero que este ciclo de estudios no estén enfocados en la gracia de Dios a su iglesia o a la humanidad, sino que la gracia de Dios hacia mí, o sea, qué es lo que Dios hizo por mí y cómo yo puedo entender esa obra redentora de Jesucristo. El Evangelio de Mateo habla mucho y enfatiza sobre lo que es la justicia y el arrepentimiento. Recuerden que Mateo es judío y él escribe a los judíos sobre el mensaje de Jesús. Entonces, de alguna manera que los judíos entiendan que todo el Mesías que estaban esperando que viniera, al final de cuentas se cumple en la figura de Jesús. Ese es como el concepto general del Evangelio de Mateo. Pero dentro de esa llamada a la justicia y al arrepentimiento, tiene que hablar de la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios se vuelve muy importante para todos los evangelios, pero más importante para nuestra relación con Dios. Entonces es un tema fundamental que necesitamos entender. Hemos estado viendo la genealogía de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús fue desde los patriarcas, perdón, desde Abraham, y cómo empieza a llevarse la genealogía, que mucho de la genealogía de Jesús tiene que ver con el, el cumplimiento de todas las profecías que están de Jesús. Y empieza a tocar varios temas de varias gente que no deberían de estar ahí.
¿verdad? La primera persona que habla es de Tamar. Tamar es una mujer que no es del pueblo de Israel, que entró en pecado, que entró en duda de un montón de cosas. Entonces, no es como el pueblo escogido, no es como la persona como más, eh, más digna de estar en esa genealogía. Pero aún así, dentro de la gracia de Dios, dentro del el deseo de Cristo está metido dentro de su genealogía. La otra persona que no debería estar ahí en la genealogía de Jesús es Rahab. Rahab era una prostituta que estaba en el pueblo enemigo del pueblo judío. Entonces, ella vivía entre las paredes de Jericó, y ella reconoce lo grande que es Dios, reconoce que Dios, que Jehová estaba apoyando el pueblo de Israel, y pide misericordia y pide que sea salvada. Entonces Dios, bueno, y el pueblo de Israel deciden acogerla dentro de su pueblo, y al final de cuentas inclusive está metida dentro de lo que es la genealogía de Jesús. Ruth es otro personaje que no debería estar ahí. ¿Por qué? Porque no era del pueblo de Israel tampoco, se casa con un judío, bueno, con un israelita, el israelita muere, ellos quedan totalmente desahuciados, y lo que pueden hacer es irse para el pueblo de Israel, aunque no eran del pueblo de Israel. Van como dos personas que no tenían nada, ¿verdad? Que no tenían recursos, y vos, que es este personaje, eh, las acoge dentro de su familia, por así decirlo, y les da el sustento necesario para que puedan salir adelante, ¿verdad? Betsabé también es una historia muy dura de David, donde Betsabé estaba casada con Urías. David, por estar haciendo lo que no debería estar haciendo, se enamora de Betsabé, manda a matar a Urías, y de alguna manera logra entrar en la genealogía de Jesús, siendo una persona que no era la que debería estar ahí. David tampoco debería estar ahí por todas las tortas que se jalaba. Pero todos esos pasajes de la genealogía de Jesús, nos vamos dando cuenta que Dios usa a personas imperfectas para cumplir su plan, y les da un regalo inmerecido. O sea, todas estas personas de estas historias son personas que no deberían de estar ahí. No son personas especialmente especiales. Son personas especialmente inadecuadas. Pero la gracia de Dios es ese regalo inmerecido que Dios le da a personas. Esas personas no hicieron nada para ganarse ese regalo, pero Dios las acoge, las toma y les da ese regalo simplemente por amor. No es porque se lo ganaron. Y tal vez esa es la definición más clara de la gracia de Dios. Un regalo inmerecido por parte de Dios, ¿verdad? Y la gracia eh, es un tema muy importante en el momento en el que nosotros nos acercamos a Dios. Si nosotros creemos que nos merecemos el regalo de Dios, entramos perdiendo, porque todos somos pecadores. La palabra de Dios dice, si usted es pecador y dice, si usted dice que no es pecador, está mintiendo, porque todos quedaron cortos de la gracia de Dios. No llegaron al 100 perfecto que pide Dios. Y entonces, como quedamos cortos, ese gap lo tiene que llenar Jesucristo.
en nuestra vida. Y ese es la gracia de Dios en nuestra vida. Caro, si quieren leer ahí Mateo 9, del 1 al 13. Sí. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Este pasaje que esté en el Evangelio de Mateo me parece de las cosas más aterrizadas que existen. Mateo escribe sobre cómo fue llamado a ser discípulo de Jesús. Y entonces Mateo es el primero que reconoce que él es un gran pecador. Resulta que los cobradores de impuestos eran gente que tenía muchos recursos económicos, que vivían muy bien, pero eran los odiados del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eran judíos que sabían todo el trasfondo de la historia judía, sabían que el pueblo judío estaba oprimido por el pueblo romano y aún así se aliaban a Roma para cobrarle los impuestos de Roma a los judíos. Entonces ellos cobraban un poquito de más, se daban una comisión o a veces una comisión sota y se los daban, los impuestos se los daban a los romanos y oprimían al pueblo de Israel. Eran los primeros que oprimían al pueblo de Israel. Entonces, era lo peor de lo peor. Eran grandes pecadores, porque no estaban a favor del pueblo de Israel, sino más bien estaban a favor de Roma. Bueno, Mateo era el primero de los cobradores de impuestos. Y no solo eso, sino Mateo tenía un montón de amigos que también eran de no muy buena fama. Jesús llega y impacta la vida de Mateo, y yo no sé si vieron la película The Chosen, o la miniserie The Chosen, es buenísima. El llamamiento de Mateo me encanta, porque Mateo se ve con una cara de chiquito de papi y mami, y y empieza a Jesús a estar alrededor de la vida de Mateo y Mateo se da cuenta de una cosa, se da cuenta de otra, se da cuenta de otro. Y a veces este pasaje del Evangelio lo vemos como que Jesús caminaba y le dijo, Mateo, sígueme, y Mateo lo siguió. No, Mateo poco a poco empieza a ver qué es lo que está haciendo Jesús, cómo empieza a impactar la vida, empieza a impactar la vida de él y después en el momento preciso Jesús lo llama y él se viene. Y no solo se viene, sino también invita a sus amigos, que eran una gran bola de pecadores. Invita a sus amigos o invita a Jesús a comer con sus amigos. Y Jesús dijo, aquí es el momento para yo impactar la vida de un montón de personas que están muy alejadas de Dios, muy alejadas de la palabra de Dios, de la enseñanza bíblica, de las buenas costumbres de los judíos. No que del otro lado los fariseos, que eran los maestros de la ley, estuvieran muy pegados a las buenas costumbres bíblicas. Pero Jesús dice, esta es mi oportunidad para empezar a trabajar con esta población. Obviamente los fariseos se enojan y dicen, pero ¿qué le pasa a este profeta? ¿Por qué está hablando con la escoria, con semejante escoria? O sea, no les habla así como muy bonito. Y Jesús dice, yo vine para los enfermos. Si usted cree que está sano, entonces yo no vine por usted. Vaya y siga adelante. Yo vine para los enfermos. En esa actitud es que nosotros tenemos que caminar hacia donde Jesús. Es caminar con Jesús con la actitud de que, ok, yo estoy enfermo, yo estoy mal, yo soy pecador y camino con Jesús porque necesito ser salvado, porque necesito ser bendecido, porque necesito su presencia.
Si yo creo que llegué a un lugar de perfección tan grande que ya el Espíritu Santo me escogió a mí para caminar con Él, estoy perdido. Y muchas veces muchos cristianos creen o creemos que en el momento en que el Espíritu Santo nos escoge es porque nosotros tenemos algo especial, porque nosotros tenemos algo sobrenaturalmente especial. Y así no es la cosa. ¿Verdad? Así no es como nosotros podemos, no deberíamos caminar con Jesús, sino conociéndonos pecadores, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros. Estábamos enfermos y nos sanó. ¿Sí? Y en varias parábolas de Mateo empezamos a ver esa gracia de Dios y esa regalo inmerecido que Dios nos da. Este pasaje a mí me encanta porque habla mucho sobre lo que va a pasar en el tiempo venidero o en los últimos tiempos. Merly, si quieres, nos lee Mateo 20, del 1 al 16, por Merly. Sí, Ya, es que estaba cargando, conectando el sí, celular. Perdón. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. sigue ahí. Ujú. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. La última pantalla. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Todo tu dinero, toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es, acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Este pasaje es muy bonito porque nos habla del regalo inmerecido, ¿verdad? Llega el propietario y contrata a las 6 de la mañana, contrata a un grupo y les dice, mire, yo les voy a pagar una jornada. Y a las mediodía y a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, terminan de trabajar a las 5:30, ¿verdad? A las 5 de la tarde contrata un grupo de personas porque ustedes no han trabajado hoy porque nadie me contrató. Bueno, venga a trabajar en mi viñada. Llegaron a trabajar y por 30 minutos que trabajaron, les pagaron la jornada completa.
Entonces, los que llegaron desde las 6 de la mañana dicen, pero ¿por qué le pagó a ellos igual que a mí? Porque eso fue lo que quedé con ustedes. Yo les iba a pagar una jornada completa. Ustedes no merecen más porque trabajaron más, porque yo soy el que decido cómo pago a mis trabajadores. A todos les pagué lo mismo, aunque trabajaron poquito, aunque trabajaron mucho, ¿verdad? Esto es una parábola. Las parábolas tienen una sola enseñanza, ¿verdad? Entonces uno no puede sacar un montón de enseñanzas de las parábolas. Eso es muy importante a la hora de estudiar una parábola. Lo que está hablando la parábola es de la gracia de Dios. No importa si usted desde que lo bautizaron siendo chiquitito, es salvo y vivió toda su vida como una vida de cristiano y al final muere, recibe la misma paga que el que a las puertas de su muerte se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón. Y todo el mundo va a entrar al cielo. No es como, ok, pero mire, yo tenía un estudio bíblico los lunes y me preparaba todas las semanas un estudio, súper estudio bíblico, donde aprendía un montón de gente. Entonces yo me merezco un cielo más grande. Y el otro dice, no, hombre, yo viví una vida fatal, pero 30 minutos antes de morirme, reconocí a Cristo y me voy para el cielo. Los dos vamos a ir al mismo cielo. Los dos vamos a recibir las mismas bendiciones. Los dos vamos a estar en la presencia de Dios. Porque no es que yo me merezco más porque tuve una vida más justa o tuve una vida porque fue muy bueno. Porque al final de cuentas, la gracia de Dios es el regalo inmerecido, tanto para mí que conocí a Cristo durante 20 años antes de morirme o 40 años antes de morirme, como para el otro que duró solo 30 minutos antes de morirse y conoció a Cristo. Porque los dos no nos merecemos ese regalo, aunque lo viviéramos en una vida totalmente diferente. Definitivamente, la vida de una persona que conoce a Cristo muy temprano en su vida es de mucha más bendición, la vida, pero la paga, que es ir al cielo, por así decirlo, la paga es exactamente la misma. Y esta parábola nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios es eso. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Acaso es contra la ley que Dios haga lo que quiera con su bendición? No es que yo me merezca una bendición y aquel otro no se merece la bendición. Dios hace lo que quiera con su bendición. Dios hace lo que quiera con sus recursos. Dios hace lo que quiera porque Él es soberano. Y nosotros, en lugar de estar viendo cómo Dios bendice a los demás, deberíamos estar pensando cómo Dios me bendice a mí. Me dio trabajo hoy y recibí mi salario como Él me lo prometió. Eso es lo único que debería molestarme a mí. No cómo bendijo al otro, o cómo se relaciona con el otro, o cómo está aquel otro que no se merece ese regalo que Dios le dio. La gracia de Dios tenemos que enfocárnosla en nosotros. Cómo yo recibo ese regalo inmerecido de parte de Dios. Y este pasaje les he estado hablando mucho porque es uno de los pasajes que desde enero Dios me ha estado hablando mucho sobre el entender este pasaje nos ayuda a entender nuestra relación con Dios. Entonces, Kenita, si quieres, lees ahí Mateo 18 del 21 al 35, por favor. Entonces, Caro, si quieres nos puedes leer, porque Kenita no puede leer. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata.
Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Otra vez, una parábola. La parábola tiene una sola enseñanza, entonces no podemos sacar muchas enseñanzas de una parábola. Es una sola enseñanza. Y lo que está hablando la parábola es de el perdón. Teníamos un siervo que debía una deuda que no podía pagar. Una deuda de millones. ¿Verdad? Me gusta mucho esta traducción, porque, que es una traducción viviente, porque eh, es más fácil de entenderla en cuestión de cantidades. Eran millones de colones que debía, bueno, no dice colones, pero millones de dinero que le debía el siervo a ese rey. El rey, cuando el siervo le pide que él le tenga piedad, él dice, está bien, le perdono toda la deuda. Llega el otro, ese otro siervo, tenía una deuda pequeñita con otro colega de él y lo manda a la cárcel. No es que el colega no merecía ir a la cárcel, tenía una deuda, tenía que pagarla. Pero lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo en esta parábola es, entienda que a usted se le perdonó muchísimo. En el momento en que nosotros entendamos que nos perdonaron muchísimo, vamos a empezar a vivir nuestra vida de una manera diferente, de una manera donde el perdón está a flor de piel de nosotros. Porque a nosotros nos perdonaron muchísimo. ¿Y qué es lo que nos perdonaron? O sea, nosotros merecíamos la muerte. Nuestra vida no debería de continuar. Nosotros teníamos que haber muerto, porque el pecado se paga con muerte. Jesús murió por nosotros, que eso fue lo que vimos la semana pasada, nos perdonó de nuestro pecado, tomó él la posición de pecadores y nos salvó a nosotros una deuda que era impagable, que la teníamos que pagar con nuestra vida. Nosotros éramos los que teníamos que estar ahí siendo crucificados. Nosotros tuvimos que haber derramado nuestra sangre. Nosotros tuvimos que haber vivido todo eso. Pero la gracia de Dios puso a Jesucristo ahí y nos perdona a nosotros. En el momento en que nosotros entendamos que fuimos perdonados de una deuda impagable, vamos a entender que es otro que nos hizo nuestro compañero, nuestro colega, como dice en la versión, es una cosa mínima. Tenemos que perdonar. Debería salir a flor de piel el perdonar. Y no solo el perdonar, sino también el amor, el agradecimiento, el llevar las buenas noticias por donde quiera que vayamos. Todo eso debería de seguir nuestra vida como cristianos en el momento en que entendamos que fuimos perdonados. Una gran deuda. Si nosotros no creemos que fuimos perdonados, entonces nos subimos en una palestra superior y decimos, yo soy, yo soy lo mejor de lo mejor y aquellos otros que están ahí abajo, pobrecitos, que les va a ir lo más mal. Porque nos subimos en una plataforma en la que no lo merecemos. O sea, nosotros no somos nada especiales. No es que hemos hecho algo especial en nuestra vida para ganarnos la bendición de Dios, para ganarnos la vida eterna, para ganarnos el ser llamados hijos de Dios. No hemos hecho nada. Todo es gracias a ese regalo inmerecido
que Dios nos da por medio del sacrificio de Jesucristo. Nos perdona a nosotros, entonces ya ahora sí puedo acceder al trono de la gracia, sí puedo acceder a las bendiciones de Dios, sí puedo acceder a la vida, sí puedo acceder a la salud, sí puedo acceder a la vida eterna. Todo eso gracias al sacrificio de Cristo, no me lo gané yo. Dios quiso regalármelo a mí simplemente porque es buena gente conmigo. Y por eso les digo, no es que quiso regalárselo a la humanidad, quiso regalárselo a la iglesia, no, quiso regalárselo a Esteban, quiso regalárselo a Carolina, quiso regalárselo a Meli, quiso regalárselo a Aníbal, quiso regalárselo a Kenia. O sea, específicamente a nosotros como individuos, Dios quiso regalarnos a mí ese regalo inmerecido, porque yo no me lo merezco. Y ninguno de los que estamos aquí nos hemos merecido ese regalo de Dios. Entonces, la mayor demostración de la gracia de Dios es a través de del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Cuando leemos Mateo desde el 26 al 28, que vamos a leerlo la próxima semana, vamos a ver, a leer a profundidad la muerte de Jesucristo y cómo Dios nos ofrece el perdón y la consecuencia que es la vida eterna, aunque no nos merezcamos eso. Merly, si quieren lees ahí Mateo 27, 45 al 56. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabatani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento espere, Mateo, la cortina del santuario del templo se, se rasgó en dos y arriba, perdón, es que tengo a mi bebé molestándome. No te preocupes. Y, espérese, mi amor, y arriba, perdón, ya me perdí. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los Sí. cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron, salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. Entraron a la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, ¿este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios? Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y era la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Entonces, el pasaje de la crucifixión de Cristo, o el momento de la crucifixión y muerte de Jesucristo, es un evento que yo les he dicho varias veces, transformó la realidad espiritual de de este planeta, del mundo. Había un tiempo antes de la muerte de Jesucristo y un tiempo después de la muerte de Jesucristo. Y aquí en Mateo es el único pasaje en donde habla de que en ese mismo instante resucitaron un montón de gente y empezaron a caminar en el cementerio. Hubo un terremoto, parece que hubo eclipse,
se rompió el manto que separaba el lugar santísimo del atrio en el templo de Israel. O sea, hubo una serie de eventos que en el mundo físico que reflejaban los cambios que hubo en el mundo espiritual, que definitivamente hubo cambios. Si antes de Cristo, antes de la muerte de Cristo, se hubiera rasgado la tela que separaba el lugar santísimo del atrio, hubiera habido muerte por todo lado. Si el tabernáculo andaba por fuera y la gente lo tocaba, se moría. Ese cambio espiritual sucedió después de la muerte de Jesucristo, que eso fue lo que vimos la semana pasada, o la semana antepasada, en donde vemos cómo la vida después de Cristo, después de la muerte de Cristo, se transformó espiritualmente. ¿Por qué? Por medio del perdón de los pecados y lo mucho que fuimos perdonados. O sea, el cambio espiritual que sucedió en la vida de todos nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón es un cambio impresionante que tiene repercusión en el mundo espiritual especialmente, pero que también tiene repercusión en el mundo físico como sucedió en la vida o en el momento de la muerte de Jesucristo. El Evangelio de Mateo revela la gracia de Dios en Jesús, quien vino a buscar a los perdidos, perdonar pecados y ofrecer salvación. Esta gracia nos invita a confiar en Dios, vivir en gratitud y extender su amor a otros. La vida de Jesús y el pasaje que estamos viendo, los pasajes que estamos leyendo de Mateo, hablan mucho sobre el ministerio de Jesús y a veces la gente se confunde que el ministerio de Jesús tuvo mucho que ver con las sanidades que hemos estado leyendo en estos días en el Evangelio, donde vemos que sanó un paralítico, que sana a los enfermos, a la gente, a las mujeres que tenían flujo de sangre, la sana inmediatamente, y la gente se cree o se pierde en la sanidad, se pierden las enseñanzas de Jesús también, cuando la semana pasada que estábamos leyendo el Evangelio, el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más lindos sobre cómo Jesús habla de las bienaventuranzas, Jesús habla de cómo debemos de comportarnos, del perdón de nosotros como hermanos. Y después habla sobre los milagros, ¿verdad? De darle alimento a 5,000 personas, dar alimento a 3,000 personas con pocos recursos y cómo la multiplicación de los recursos surgen después de Cristo o por medio de Cristo. Y la gente nos podemos perder en esa enseñanza bíblica si no entendemos que la misión de Jesús era morir por nosotros y darnos el perdón de pecados y la salvación eterna que nos dio por medio de su muerte y su resurrección. Entonces, esta semana que la próxima semana vamos a estar leyendo mucho sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Ese es el mensaje más importante y entender que ese sacrificio lo hizo por mí y nada más por mí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:12. Y eso es el pasaje que quiero que nos quedemos con ese pasaje esta semana. Eh, Nosotros estamos metidos ahí, en el llamamiento de Jesús. No somos justos, somos pecadores. Y ese perdón de pecados es para mi vida y yo tengo que entenderlo para caminar con arrepentimiento y con amor a Dios. Eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado. Todo bien, entonces.